Todo el mundo cree que este es el peor Brasil de las últimas décadas, pero la realidad es que nunca han sido tan letales. Hoy vas a descubrir cómo la renuncia del Jogo Bonito los convirtió en la selección más temida del torneo y por qué subestimarlos podría ser el peor error en este mundial. Y lo único que te pido a cambio es que te suscribas ahora mismo a Febernova Fútbol, revienta ese botón de like para apoyar este canal y déjame en los comentarios, ¿tiene Brasil el nivel suficiente para ser campeón? Te leo. Ahora sí, empecemos. Para entender el verdadero peligro de esta selección brasileña, primero hay que entender su trauma. ¿El fútbol le debe una explicación a Brasil? O quizás al revés. Desde que Ronaldo Nazário tocó el cielo allá en Yokohama en el año 2002, levantando el pentacampeonato, la búsqueda del Hexa se ha convertido en una obsesión destructiva para la selección brasileña. Ya van 24 años de sequía, 24 años de frustraciones que han calado hondo en la psicología de un país que no concibe otra cosa que no sea ganar. El declive comenzó en Alemania 2006, con un plantel repleto de galácticos que asustaba a todo el mundo. Brasil se despidió en cuartos de final de la forma más apática posible, borrados del mapa por una exhibición histórica de Zinedine Zidane. En 2010, Sudáfrica repitió la dosis de frustración en la misma instancia, pero nada, absolutamente nada preparó al pueblo brasileño para el año 2014. El Mundial en su propia casa, la oportunidad perfecta para la redención, terminó transformándose en la peor pesadilla en su historia futbolística. Un humillante 7-1 frente a Alemania en semifinales que dejó una cicatriz imposible de borrar. Lejos de aprender la lección, los fantasmas continuaron en las siguientes citas mundialistas. En Rusia 2018, una Bélgica pragmática los dejó fuera en cuartos de final a pesar de tener a un Neymar en un gran nivel. Y en Qatar 2022 el dolor casi fue amateur. Con el pase a semifinales prácticamente en el bolsillo frente a Croacia en la prórroga, el equipo pecó de ingenuo, no supo congelar el partido, defendió mal una contra y terminó eliminado en la tanda de penales. El diagnóstico siempre fue el mismo. Brasil seguía apostando por la misma fórmula. Directivos que insistían en mantener una política cerrada de técnicos locales, estrategas ganadores del Brasileirao de la Copa Libertadores que conocían el medio, pero que repetían siempre los mismos vacíos tácticos y no lograban competir contra la evolución de la pizarra europea. La soberbia de creer que el talento natural de sus futbolistas bastaba para ganar el mundial se pagó caro. El chip local se había agotado por completo y para romper una maldición de más de 2 décadas hacía falta una decisión sin precedentes en la historia de la verde amarela, abrirle la puerta a un extranjero. Es en este escenario de desesperación donde entra Carlo Ancelotti. Su llegada a la selección brasileña no fue un proceso sencillo. De hecho, rompió con décadas de tradición y desató un terremoto de críticas en el país brasileño. ¿Qué hacía un italiano, un extranjero que jamás había pisado el fútbol sudamericano, dirigiendo a la Canariña? Muchos técnicos locales y analistas de la vieja escuela lo miraron siempre de reojo. Desde el primer día lo cuestionaron si un hombre ajeno al Brasileirao realmente entendería el peso de esta camiseta. Las dudas aumentaron cuando en sus primeros partidos el equipo no mostró ninguna mejoría vistosa. Brasil seguía jugando de forma gris y sufriendo en las eliminatorias. Sin embargo, quienes criticaban ese inicio lento olvidaban un detalle fundamental. El ADN de Carlo Ancelotti no se basa en construir sistemas revolucionarios ni en ofrecer espectáculos líricos. Quien fue a buscar a Carleto sabía perfectamente lo que contrataba. No fueron a buscar al viejo Jogo Bonito, fueron a buscar la fórmula que convirtió al Real Madrid en el rey indiscutible de Europa. El Madrid de Ancelotti nunca destacó por pasarle por encima a sus rivales mediante una posición asfixiante o un juego colectivo perfecto. Brilló por su efectividad demoledora, su solidez en los momentos de máxima tensión y su capacidad clínica para castigar en el más mínimo error ajeno. Eso es exactamente lo que Ancelotti ha trasladado a este Brasil. El equipo ha renunciado a la fantasía desmedida para abrazar un pragmatismo puro y duro. Atrás quedaron las transiciones alegres que dejaban desprotegida la defensa. Hoy vemos un bloque compacto, serio y ordenado que prioriza la solidez antes de lanzarse al ataque. La gran virtud de Ancelotti en el banquillo no es inventar la pizarra, sino ser un gestor de egos insuperables. Su esquema está diseñado para simplificarle la vida a sus estrellas, armar una estructura defensiva de hierro. ¿Para qué? Una vez recuperado el balón, las individuales hagan lo que mejor saben hacer en el último tercio del campo. Brasil ha dejado de ser esa selección romántica que buscaba enamorar al mundo con firuletes.
transformándose en un equipo frío, calculador y sumamente eficaz. Y en un torneo corto como la Copa del Mundo, la eficacia siempre cotiza más alto que la belleza. Para ejecutar ese plan pragmático, Ancelotti necesitaba piezas capaces de marcar la diferencia por sí solas, y las encontró en dos nombres propios que representan el presente y el pasado reciente del fútbol brasileño. El primero de ellos, y el argumento más sólido de esta selección, es Vinícius Jr. Durante años, a Vini se le criticó con dureza que su rendimiento estelar en el Real Madrid no se trasladaba a la verde-amarela. Se le veía acelerado, desconectado y frustrado. Pero Ancelotti, el hombre que mejor lo conoce, logró activar el mismo interruptor que tocó en la capital española. El resultado ha sido inmediato y demoledor. 4 goles en los primeros 3 partidos de la fase de grupos. Vini ya no es un extremo solamente picante que desborda por la banda, se ha convertido en el líder ofensivo del equipo, un futbolista letal de cara al arco que asume la responsabilidad en los momentos de máxima tensión. En la otra cara de la moneda se encuentra Neymar. Lejos de su plenitud física y golpeado por el inevitable desgaste de los años y las lesiones, su rol ha tenido que mutar radicalmente. Ya no es el jugador sobre el que cae la obligación de cargar con todo el peso creativo durante los 90 minutos, y eso paradójicamente ha liberado al equipo. Ancelotti ha gestionado sus minutos con una precisión quirúrgica, utilizándolo como un revulsivo de lujo. Cuando las defensas rivales están desgastadas, la entrada de Neymar aporta esa jerarquía, pausa y genialidad que duerme los partidos o rompe bloques cerrados. Su peso hoy más es espiritual y estratégico. Es el líder del vestuario, el escudo que absorbe el ruido mediático y la presión extrafutbolística, permitiendo que los demás jóvenes jueguen liberados. Esta gestión de las individualidades ha sido clave para absorber un contexto plagado de adversidades. Brasil llegó a la cita mundialista con una enfermería repleta. Bajas de peso como Rodrigo, Éder Militão o la joya Estevao obligaron a Ancelotti a meter mano en la pizarra. A pesar de perder nombres que habrían sido titulares indiscutibles, el equipo no se desmoronó. La estructura colectiva diseñada por el italiano demostró tener la flexibilidad suficiente para reinventarse con variantes tácticas, manteniendo la competitividad y demostrando que, más allá de los nombres propios, lo que sostiene a esta canariña es la solidez de un nuevo sistema. Todo este nuevo ecosistema táctico y mental se puso a prueba en la fase de grupos, un trayecto que reflejó a la perfección el espíritu calculador de este equipo. El debut no fue el estreno ideal que todo el mundo esperaba. Contra Marruecos, Brasil sufrió el orden táctico de los africanos y empezó perdiendo, pero el equipo no se desesperó. Mantuvo la calma, encontró el empate definitivo gracias a la lucidez de Vinícius y rescató un punto que, a la postre, terminaría siendo vital para el liderato. A partir de ahí, el ritmo cambió. Contra Haití vimos una exhibición de contundencia en el primer tiempo que liquidó el encuentro con un 3-0. En la segunda mitad, fiel al libreto de Ancelotti, el equipo simplemente quitó el pie del acelerador, dosificó energías y cerró el partido sin desgaste. Frente a Escocia, un rival físicamente más molesto, se repitió la misma dosis. Un sólido 3-0 con doblete de un Vinícius Jr. intratable que le permitió a Brasil quedarse con el primer lugar del grupo por diferencia de goles. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego, el partido que desnudó el nuevo carácter de la canariña, llegó en los octavos de final contra Japón. Los asiáticos plantearon un partido brillante en lo táctico, asfixiando la salida brasileña y marchándose al descanso con una ventaja merecida de 1-0. En otros mundiales este escenario habría desatado el pánico, las prisas y la desorganización en Brasil. Pero este equipo ya no sufre de lagunas psicológicas. En la segunda mitad, Brasil demostró una paciencia de hierro para desgastar el bloque bajo de Japón. Sabían que tenían la jerarquía individual para romper el cerrojo en cualquier momento. El empate llegó por arriba, con un cabezazo imponente de Casemiro que devolvió la tranquilidad. Y hacia el final del encuentro, Gabriel Martinelli firmó el 2-1 definitivo. Este triunfo no solo valió el pase a la siguiente ronda, sino que también dejó una sensación flotando en el aire. Brasil recuperó el aura ganadora. Tuvo una templanza para remontar, la jerarquía para golpear en el momento justo y, por qué no decirlo, esa pizca de suerte necesaria, ese azar que siempre acompaña a los equipos grandes que están destinados a levantar trofeos.
Con la clasificación en el bolsillo, el cuadro definitivo pone a Brasil ante un camino donde cada paso elevará la exigencia al límite. La primera parada en este tramo definitivo es la Noruega de Erling Haaland. Está claro que para enfrentar al delantero más letal del planeta es una amenaza seria para cualquiera, pero la realidad es que el peligro noruego empieza y termina en él. Más allá de Haaland, el resto del plantel escandinavo carece del peso de las grandes potencias, y es aquí donde la solidez defensiva de Ancelotti le ha inyectado a Brasil se vuelve su mejor garantía. Con un Gabriel Magalhães en un nivel imperial liderando la saga, la canariña tiene todas las herramientas necesarias para neutralizar al gigante noruego y así avanzar en el torneo con cierta comodidad. El verdadero punto de inflexión, el partido que detendrá los corazones de todo el planeta, se vislumbra en unas hipotéticas semifinales. Si la lógica se impone y la Argentina de Lionel Scaloni supera un camino largo y sinuoso ante rivales como Suiza o Colombia, el Superclásico de las Américas se mudará al escenario más importante del mundo. Ese duelo con la albiceleste no será un partido más, será la verdadera prueba de fuego para el proyecto de Carlo Ancelotti. Ahí, ante el campeón defensor, se sabrá si esta mutación táctica tiene a este Brasil frío, calculador y desprovisto de romanticismo. Vamos a ver si tiene el verdadero carácter y la madera para reclamar el trono mundial, o si los viejos fantasmas del pasado volverán a aparecer en el umbral de la gloria. Y es que Brasil ha cambiado el romanticismo por la frialdad del resultado, y esa es su mayor arma. Veremos si a Ancelotti le alcanza para levantar la sexta. Pero, ¿tú qué piensas? Déjame aquí abajo en la caja de comentarios y comparte este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.